Bueno, la idea de hoy entonces era, yo les había prometido hacer una revisión de lo que es implicancias hemodinámicas de la asistencia del recién nacido prematuro, pero extremo, o sea, del prematuro chiquitito, que es una población particular de pacientes, ¿no? Para lo cual lo que hice fue la revisión de varios artículos. En total, estos reúnen 150 publicaciones que hablan sobre esta población en particular, y lo que les voy a contar tiene que ver con ese resultado, ¿no? Con el análisis de todos esos artículos. Así que bueno, si esto pasa. Bueno, cuando hablamos entonces de manejo hemodinámico del microprematuro, en realidad estamos hablando de cómo lograr una adecuada perfusión tisular a los órganos como meta también en el tratamiento de esta población. O sea, de todos los bebés lo importante es la perfusión tisular, pero básicamente en este grupo de pacientes es particularmente importante. ¿Por qué es particularmente importante? Porque son pasibles de hipoflujo sistémico, y eso hace de que esta población sea particularmente interesante el manejo de la perfusión tisular. El otro tema importante que vamos a analizar es la transición, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, para esta población de pacientes que tiene una extrema inmadurez, transitar cambios hemodinámicos y respiratorios para los cuales no están preparados en etapas tan tempranas de la gestación. El otro tema importante que vamos a analizar son los antecedentes perinatales. No es lo mismo cualquier recién nacido, aún siendo prematuro extremo, no es lo mismo dependiendo de los antecedentes perinatales. El otro tema que obviamente no podemos dejar de tocar es la persistencia de los shunts. En ellos es regla. Todos los bebitos prematuros extremos tienen persistencias de su shunt, tanto del ductus como del foramen oval. El siguiente abordaje que vamos a hacer es cómo monitoreamos hemodinámicamente a estos pacientes, qué novedades hay respecto al monitoreo hemodinámico de los pacientes pequeñitos, cómo contribuye la ecocardiografía en el manejo hemodinámico. Identificar tempranamente cualquier tipo de compromiso hemodinámico es básico en estos pacientes, porque anticiparse a situaciones que pueden llevarlos a una descompensación y a una reanimación no es lo mismo que en otras poblaciones. Estos chiquitos que son sometidos a reanimaciones, por más exitosas que sean y bien efectuadas que fueran, los bebés no salen igual de la situación de reanimación que si no pasan por ella. Medidas que favorecen la prevención del hipoflujo sistémico, que es lo que nos vamos a tocar específicamente, qué hechos importantes nosotros, y están demostrados en la bibliografía, pueden llegar a prevenir el hipoflujo sistémico y qué es lo que no debemos dejar de hacer. Y después vamos a analizar las intervenciones terapéuticas más adecuadas. Para ello, entonces, lo primero que debemos recordar es esto que es la transición, cómo es la circulación adentro de la panza. Recordamos entonces de que la placenta, que es un órgano vital durante toda la vida fetal, sale un vaso que es importante, que es la vena umbilical, que se va a continuar con el ductus venoso, y a su vez va a ser el responsable de la redistribución del flujo ante cualquier insulto, y que larga una rama importante, que es la rama izquierda al lóbulo izquierdo del hígado, que es el órgano que recibe la mayor oxigenación en la circulación fetal, y es el órgano que concentra la mayor cantidad de reserva metabólica del feto.
Por lo tanto, es importantísimo que este se encuentre muy bien perfundido y oxigenado. De hecho, si bien la concentración de oxígeno que maneja el bebé dentro de la placenta dentro de la panza es realmente mucho menor, tiene las características de su hemoglobina fetal que retiene mucho más oxígeno. Entonces, llega la sangre mejor oxigenada y a través de la aurícula derecha hay una válvula, que es la válvula de Eustaquio, que va a redistribuir la sangre, llevándola preferentemente hacia las cavidades izquierdas para fluir hacia la mitad superior del cuerpo. El resto de la sangre se mezcla con el retorno venoso de la cava superior y cava inferior para llevar la sangre a las cavidades derechas. De las cavidades derechas y a través del tronco de la arteria pulmonar y del ductus va a pasar a todo lo que es la aorta abdominal con una concentración de oxígeno que es muchísimo más baja y que va a ir obviamente de nuevo a la placenta para ser oxigenada. De ahí retornará y volverá a hacer el circuito que hemos comentado. Bueno, esto sería la situación normal, ¿no es cierto?, de cualquier feto que está transitando una gestación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un bebito nace? Si este bebito es un bebito de término, entonces sabemos de que con la expansión del pulmoncito va a entrar aire a este pulmón que estaba totalmente privado de circulación, porque fíjense que acá solo el 8% del output combinado iba a parar al pulmón. Entonces aquí se abre toda la vasculatura pulmonar, fluye la sangre y el siguiente hecho, que es la oxigenación, es lo que produce la dilatación de los vasos pulmonares. Sabemos que el oxígeno es el mejor vasodilatador pulmonar. Ahí entonces este flujo tan importante de sangre que fluye al pulmón va a retornar por las venas umbilicales para formar parte de la mayor parte de lo que es el flujo sistémico, porque va a entrar la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí va a pasar a la aorta, y la circulación, que era una circulación en paralelo, pasa a ser una circulación en serie. Es por esto que la remoción de la placenta se debiera hacer una vez que este pulmoncito se ha expandido. Y esto es igual para cualquier paciente, sea de término, pretérmino, chiquito, grande, como sea. Si se restableció la ventilación, vamos a tener un flujo sistémico mucho más estable que si no fue así. Recordamos que la placenta lleva reserva del output combinado, va disminuyendo con el peso del paciente, ¿no es cierto? En la medida que el bebé es muy chiquitito, ¿no es cierto?, esa placenta va a tener una reserva de sangre mucho mayor, pero si el bebé se acerca al término, la reserva va a ser mucho menor. Por eso, en esta población de chicos, nos vamos a encontrar que cuando nacen estos bebés chiquititos, como este que está acá en la imagen, bueno, no va a haber expansión pulmonar, no va a haber oxigenación como se produce en un bebé de término, y por lo tanto nos vamos a encontrar con un pulmón que va a necesitar asistencia. Va a necesitar asistencia, porque podemos lograr la expansión, podemos lograr la oxigenación, pero generalmente esta es asistida. De manera tal entonces de que este pulmoncito no va a recibir la cantidad de sangre suficiente que nosotros necesitamos que reciba para retornar a las cavidades izquierdas y fluir hacia toda la circulación sistémica. Por lo tanto, si no se establece una buena ventilación, aunque ésta sea artificial, que logre ventilar ese pulmón que está básicamente estructuralmente, es un pulmón que es inmaduro, que las características de ese pulmón no están preparadas para transitar esta etapa de la vida, entonces ya esta transición les resulta mucho más dificultosa. Es por esto que se recomienda el tratar de demorar al máximo, ¿no?, la ligadura del cordón, para evitar el hipoflujo sistémico,
que a esta población de bebés, particularmente el prematuro chiquito, son particularmente sensibles porque se asocian a hemorragia intracraneana, enterocolitis necrotizante, mayor incidencia de displasia, o sea, de todas las complejidades que se suceden con el hipoflucosito. Entonces, cuando uno quiere analizar un poquito de qué manera perfunden los tejidos en este grupo de bebés extremos, prematuros extremos, nos encontramos que, como en cualquier situación, la bomba va a depender de una precarga, de una contractilidad del lucitropismo y de una poscarga, ¿verdad? La precarga es un marcador de llenado diastólico. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que el bebé tenga un buen volumen de sangre que llene ese ventrículo, que a su vez es un ventrículo inmaduro, como ahora vamos a ver. El clampeo del cordón es básico en esta situación, porque si uno logra demorar incluso hasta el cordón exangüe con una reanimación con cordón intacto, vamos a favorecer claramente la adaptación hemodinámica de este paciente. Ahora bien, ¿qué otros elementos hay? Bueno, básicamente nos encontramos con un corazón con una muy mala contractilidad. ¿En qué se basa esto? En que hay una fracción reducida de elementos contráctiles por inmadurez de distintos elementos. Entre ellos, por ejemplo, hay inmadurez en la liberación de calcio, la función reducida de la actina. La actina es una proteína que actúa de puente entre la actina y la miosina. De manera que, como está reducida la cantidad de tintina, no hay puente suficiente para la contractilidad, o sea, la actina y la miosina no funcionan adecuadamente al disminuir la tintina. Hay reducción de los receptores beta-adrenérgicos, o sea que los receptores que intervienen en el inotropismo, cuando ponemos dobutamina, actúan sobre los beta-adrenérgicos fundamentalmente. O sea, le metemos dobutamina, y estos chicos no tienen receptores adecuados, y entonces puede que no respondan. Y hay una disminución de la inervación simpático, esto es una realidad, o sea, todos estos bebés tienen inmadurez en todo lo que es el sistema simpático-parasimpático. Y esto también va a incidir. El otro tema importante es la poscarga. La poscarga sabemos de que hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas con el nacimiento, porque hay una ablación de la placenta, hay una elevación del tono alfa-adrenérgico, ¿no es cierto?, en reposo de la vasculatura sistémica, y esto sobre un miocardio que ya característicamente tiene mala contractilidad, y particularmente las cavidades izquierdas, que como siempre decimos, el ventrículo derecho por ahí se la rebusca mejor, porque tiene un flujo y digamos, una cantidad de sangre de manejo mayor que la que hace el ventrículo izquierdo, entonces es un ventrículo como más robusto. El ventrículo izquierdo no. Entonces enseguida va a tener un deterioro del llenado diastólico. Este deterioro del llenado diastólico va a influir en el gasto. El gasto va a estar comprometido, va a llegar, si no sale buena cantidad de sangre de ese ventrículo, no va a llegar buena cantidad de sangre a los tejidos. Entonces, le ponemos inotrópicos, es lo habitual. Le ponemos inotrópicos, le damos los inotrópicos, se pone taquicárdico. Es respuesta inmediata a los inotrópicos más de una vez, que la dejamos pasar desapercibida y por ahí llega a frecuencias elevadas. Ese tiempo de acortamiento diastólico hace que el llenado también se vea afectado. O sea, trata de compensar el gasto inotrópico aumentando la frecuencia, porque la fórmula del gasto, uno de los componentes es la frecuencia, y eso es lo que hace el prematuro chiquito para tratar de compensar ese gasto que está comprometido. Entonces, ese inotrópico, a su vez, como se acortó el tiempo diastólico y las coronarias perfunden en diástole, le vamos a estar agregando un componente de hipoxia tisular miocárdica. O sea, sobre un miocardio inmaduro, sobre una situación, digamos, de no estar preparado para nacer, este bebé, le podemos agregar con el mismo tratamiento isquemia. Entonces tengamos en cuenta este tema, que este tiempo de menor llenado tiene repercusión básicamente, ¿no es cierto?, en el lucitropismo y en la contractilidad.
También sabemos de que obviamente para que este bebé tenga una adecuada perfusión o llegada de oxígeno a los tejidos, necesitamos que se transporte adecuadamente. Si estos bebés que normalmente y frecuentemente tienen antecedentes, o se desprendió la placenta, o se produjo alguna hemorragia, alguna pérdida importante, hay anemia, ese bebé no va a transportar bien el oxígeno, segundo factor. Y por último, la integridad tisular, la integridad de los tejidos. Si el bebé nace prematuramente y tan extremo, es porque algún elemento en la vida fetal condujo a que naciera. Entonces, hay que tener en cuenta que puede fallar la autorregulación tisular, el tono vascular, o sea que el bebé nace en un estado de shock compensado. Y no nos damos cuenta, muchas veces ni siquiera no lo pensamos. Y el poder atender ese shock compensado en forma adecuada evita que pase el descompensado, que es mucho más difícil de revertir. Hay una situación particular que ha modificado la literatura y las publicaciones. O sea, ustedes recordarán que hay múltiples publicaciones que hablan de que durante las primeras 24 horas no hay que tocar a los bebitos, no hay que mirarle la eco, no hay que mirarle el ductus. Pero ¿qué pasa? Cuando vos analizás los artículos de los últimos años, en los cuales el uso generalizado de corticoides prenatales y de surfactantes es la regla, estos bebitos en general pueden disminuir la resistencia vascular pulmonar dentro de esas 24 horas. Si disminuye las resistencias vasculares pulmonares dentro de esas 24 horas, lo que va a pasar es que el shunt ductal y el shunt por el foramen oval va a ser de izquierda a derecha. En esa situación, entonces, podemos tener mucho flujo hacia el pulmón, hiperflujo pulmonar e hipoflujo sistémico. Situación que nos va a conducir claramente a una situación de riesgo. Por lo tanto, si analizamos la bibliografía, la realidad es que los últimos datos hablan de un control muy estricto de las primeras 24 horas en esta población de pacientes. ¿Qué métodos de control tenemos? Bueno, tenemos evaluación clínica, en la cual entonces tenemos, por supuesto, la frecuencia cardíaca, el monitoreo de la frecuencia cardíaca, es un elemento continuo, lo colocamos en el bebé y tenemos un registro continuo. ¿Es confiable? Sí, es confiable, pero puede afectarse en otras situaciones que no sean por hipoflujo. El relleno capilar es muy fácil de evaluar y está sujeto a alteraciones que tienen mucho que ver con las características de la piel de estos bebés, que es absolutamente inmadura. Lo mismo pasa con el lactato, que es intermitente, es invasivo, puede elevarse por otros factores. La diuresis puede ser un marcador de flujo renal, sin embargo, en general es demorado. Hay un trabajo muy interesante en la cual se hizo una encuesta en 126 países del mundo, reúne más o menos unas 10.000 unidades de cuidados intensivos de alta complejidad, en el cual se preguntó en la encuesta qué utilizaban como diagnóstico, ¿no es cierto?, y evaluación hemodinámica en esta población de pacientes. Y se encontraron que el 90% de los lugares se basaban en diuresis, en lactato y en relleno capilar. Y que cuando hablaban de presión media, veían la presión media, no la presión arterial desglosada. Entonces, este es un dato muy importante porque la presión arterial, sea invasiva o sea oscilométrica, es uno de los elementos hemodinámicos que más confiamos, ¿verdad? La invasiva, sin embargo, como elemento de confianza, si uno tiene múltiples errores, que uno los tiene que tener en cuenta. O sea, es un catéter que es invasivo, que puede estar mal colocado, que puede estar obstruido, que el sistema que funciona
puede tener alguna burbuja de aire, hay que tener cuidado, porque uno está confiando en ese registro. ¿Mm? El oscilométrico es un método confiable también, pero es intermitente. Hay hoy en día un equipito que se llama, un dispositivo que se llama Bopli, ¿no? Bopli, que son, en realidad funciona en forma continua, o sea, uno le coloca el manguito al bebé y funciona con algoritmos entrenados, entonces ahí registra en forma continua. Sin embargo, no es que está comprimiendo todo el tiempo. O sea, esto puede marcar un futuro de control, ¿no es cierto? Por ejemplo, este paciente, bueno, si fuera chiquitito, pudieron canalizar, no pueden tener la presión invasiva, o pueden tener necesitan ser oscilométrico, o tienen este aparatito que en el país no existe, pero que tiene perspectivas, ¿no es cierto?, en cuanto a la evaluación hemodinámica. Ahora, muy bien, cuando hablamos de presión arterial en general, hablamos de presión arterial sistólica, diastólica y media. La media es siempre promedio, por lo tanto, es muy importante que uno tenga en cuenta que la sistólica y la diastólica existen y que tienen relación la sistólica con el gasto y la diastólica con la resistencia. Y si uno desglosa esto, nos da una información que la estamos perdiendo si nos basamos en presión media, nada más. Hay un nuevo registro, que esto es importante, que lo hablábamos el otro día con Juan, que es el índice de perfusión. El índice de perfusión se toma del oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso, aunque tiene una onda, para lo cual yo les decía que es muy probable que la gente de los equipos que tenemos acá tengan la posibilidad de hacer el cálculo de este índice de perfusión, porque es la diferencia de oscilación de esa onda. Eso les da un índice de cuanto más amplio es cuando mejor perfusión tisular tiene. Se toma distal, entonces uno puede saber que ese bebé está bien perfundido, ¿no es cierto?, si tiene un buen índice de perfusión, una buena onda, para lo cual se calcula la máxima menos la mínima sobre la máxima, y por 100 esto da un porcentaje que es normal que sea entre el 15 y el 25%. Es de muchísimo interés, por ejemplo, en el shock hipovolémico, en los bebés que están con una vasoconstricción por algún estrés fetal, ¿no es cierto?, al momento de nacer. Entonces, cuando se recuperan, lo que se ve es que baja un 11% por lo menos. O sea que esto sería una medida fácil de tomar siempre y cuando los equipos estén preparados para este cálculo. Los otros elementos que tenemos, bueno, cuando uno analiza, ¿viste?, en la actualidad, qué pasa con el relleno capilar, el lactato y la diuresis, ve que tiene poca correlación con el flujo en vena cava superior y el gasto, o sea que tiene poca sensibilidad y valor predictivo en el shock temprano y en el compromiso circulatorio. O sea que es lo que precisamente a nosotros nos interesa anticiparnos. En cuanto a los otros elementos diagnósticos que están en este momento a disposición, tenemos la espectrofotometría infrarroja, o sea, la colocación del NIRS, ¿no es cierto? Sabemos que no es invasiva, que es continua, que nos ofrece información sobre la perfusión de todos los tejidos. Si lo ubicamos en el cerebro, nos da una información muy importante, porque es el órgano vital que queremos cuidar y proteger. Hay, bueno, mayor confiabilidad en lo que es cerebral que mesentérico, pero igualmente hay rangos que son confiables. El electroencefalograma, que utilizamos en los bebés con hipotermia terapéutica por asfixia, también es un método no invasivo continuo y que permite, por la amplitud de la onda, darnos una información sobre el flujo sistémico y particularmente flujo celular. Los otros elementos que tenemos de control y disponibilidad, bueno, hay un equipo ahora que está entrando en el país, que es el RETIA, que el RETIA es un equipo que monitorea el gasto cardíaco en forma continua. O sea, uno lo coloca, actúa de por bioimpedancia, y
registraría el gasto cardíaco, la contractilidad, sí, por impedancia. En realidad no está testeado para neonatos el Retia. El que está entrando en el país es el Retia. Y el Nikon está testeado en neonatos y ofrece información valiosa. O sea, es un registro continuo del gasto cardíaco. Sería interesante que uno pudiera disponer de este equipo en algún momento, aunque la validación, ¿no es cierto?, siempre es con ecocardiograma. O sea que no zafamos de hacer ecocardio para el cálculo del gasto. Porque te puede dar un registro, pero lo tenés que confirmar con el ecocardiograma. Eso es lo que las publicaciones actuales dicen y avalan. En cuanto a la ecocardiografía, bueno, es lo que hacemos habitualmente y que es confiable, está validado, pero es intermitente. Esa es la desventaja que tiene. Entonces no tenemos un registro continuo de todas las variables que podemos evaluar con un estudio detallado. Entonces ahí, bueno, obviamente gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, gasto cardíaco del ventrículo derecho, nos habla de cómo está funcionando la bomba, cuánto flujo está eyectando el ventrículo derecho y el izquierdo, pero ambos son afectados por Shunt. Sabemos que el ventrículo izquierdo se afecta el gasto del ventrículo izquierdo por el ductus y el ventrículo derecho se afecta por el foramen oval, aunque lo hace mucho más el ventrículo izquierdo por el ductus que el derecho por el foramen oval. Por esta razón es que existe como posibilidad diagnóstica en los primeros días de vida el flujo en vena cava superior, que mide el flujo de la mitad superior del cuerpo, del cual el 80% es flujo cerebral. En general, esto bueno, es de muchísima utilidad en las primeras 48 horas de vida del bebé, y no es confiable en pacientes con alta frecuencia. Hay mala correlación con la presión arterial, pero es muy confiable a nivel de marcar hipoflujo sistémico. Es un marcador de perfusión de la mitad superior del cuerpo, como les dije, y en general la resistencia sistémica se relaciona inversamente con el flujo en vena cava superior. Mayor resistencia vascular pulmonar, menor resistencia vascular, menor flujo en vena cava superior. En cuanto a la cava inferior, la usamos para el diagnóstico de volumen, o sea, colapsabilidad, distensibilidad en cava inferior, nos informa de cómo está el volumen circulante. Así que es un índice que tenemos que aprender a usarlo y que es de muchísima utilidad cuando uno va a transfundir o a poner volumen. Si lo necesita, si va a responder, estos índices son confiables. El flujo en la aorta descendente, que se ha incorporado como uno de los elementos en el último consenso de control, tiene que ver, obviamente, con la perfusión en la mitad inferior del cuerpo, muy utilizado para el diagnóstico del ductus hemodinámicamente significativo. O sea, un flujo en aorta descendente está hablando alterado, ausente en diástole o reverso, está hablando de que perfunde mal la mitad inferior del cuerpo, el intestino y los órganos que se encuentran por debajo, ¿cierto? De manera tal que es interesante su evaluación. En cuanto al informe de deformación cardíaca, que es un tema interesantísimo, que se evalúa con el speckle tracking, la realidad es que está todavía en vías de investigación, o sea, no hay datos para el recién nacido, así que no nos hagamos el harakiri por no tener speckle tracking, porque en realidad no hay evidencia de que en el recién nacido pequeñito, ¿no es cierto?, o recién nacido incluso más grande, tenga algún tipo de evidencia. Bueno, ¿cuáles son las causas de compromiso hemodinámico en esta población? Bueno, hay causas que son intrínsecas, que tienen que ver con la característica del miocardio, como hablamos. Tienen la contractilidad que puede estar deteriorada, que hay marcadores clínicos que son tardíos en general, como todos los que estuvimos viendo, o sea, si esperamos el relleno capilar, si esperamos el lactato, si esperamos la diuresis, van a ser marcadores que van a llegar tarde
a el diagnóstico de que no está funcionando bien ese miocardio. Por lo tanto, no tenemos otra más que hacer una adecuada evaluación ecocardiográfica en ese paciente, porque lo que sí debemos tener cuidado es de tratar el shock compensado. O sea, cuando uno hace un ecocardiograma y ve que la contractilidad o el lucitropismo está alterado, merece un tratamiento ese chico, porque de esta manera vamos a evitar que le pase rápidamente del compensado al descompensado. Vamos a tener, ¿viste? El relleno capilar alterado, la diuresis alterada, llegamos tarde seguro y ese shock ya pasó a ser irreversible. Con lo cual va a necesitar una reanimación mucho más violenta de la cual podrá salir, pero no de la misma manera en que entró. La persistencia de los ductus, cualquier ductus hemodinámicamente significativo, es una causa de compromiso hemodinámico. Tienen insuficiencia adrenocortical, y esto es un dato muy importante. Hay bajos niveles de corticosteroides y por lo tanto de cortisol. Hay inmadurez en el eje hipotálamo-hipoficiario adrenal y hay una baja capacidad de responder al estrés. O sea, por más que por ahí lo mejor los niveles de cortisol se encuentran dentro de cierto rango adecuado, lo que le pasa es que como el eje es inmaduro, responden muy mal ante el estrés. De manera tal que es lo mismo que si estuviera con el cortisol bajo. Hay incapacidad adrenal transitoria de mantener la homeostasis del cortisol y esto tiene que ver con la hipotensión. De manera tal que cuando nosotros tenemos un pacientito que no está respondiendo porque estamos viendo que no responde la contractilidad o la bomba, ¿no es cierto?, a las medidas terapéuticas, por ahí iniciar más tempranamente la administración de corticoides lo puede sacar de la hipotensión antes. Con lo cual uno podría aliviar todos los síntomas que tienen que ver con el posterior desarrollo de hipoflujo sistémico. ¿Qué causas extrínsecas? Bueno, las causas extrínsecas obviamente tienen que ver con sepsis, con NEC. En esta situación lo que nos vamos a encontrar es que hay disminución del volumen intravascular, o sea, hay capilaritis en general, se pierde líquido, el bebé se pone hematoso, entonces entra hay compromiso, carga disminuida, porque obviamente quedó el líquido fuera, entonces disminuye el gasto. Al disminuir el gasto, entonces esta es una etapa ya de comienzo de mala perfusión y por lo tanto es importante que uno lo detecte porque en esa situación lo que se produce es vasodilatación y es el shock caliente. Uno ve que aumenta todo el lecho capilar para poder perfundir, ¿no es cierto?, los tejidos, pero ¿qué pasa? Se pone el bebé rosado, pero la falla está dentro, se pone taquicárdico, si estamos mirando el corazón vamos a ver que falla la contractilidad o el lucitropismo, el gasto está bajo, porque no, y ese es el momento de actuar. Si pasamos esta etapa, pasamos al shock descompensado que va a requerir una reanimación violenta y que obviamente es muy mal tolerada por estos pacientes. Bueno, la asistencia respiratoria mecánica es un tema importante. Como complicación, todo lo que sea telestasia, sobreexpansión, manejo inapropiado de la vía respiratoria, va a influir, ¿no es cierto?, en el desarrollo del compromiso hemodinámico. O sea, el corazón y el pulmón funcionan juntos y cuando uno está afectado, el otro va a responder de la misma manera. Con respecto a las situaciones de hipertensión pulmonar, y esto está asociado directamente al retardo de crecimiento. Estos chicos que nacen extremadamente de bajo peso, con edades gestacionales más avanzadas, hacen hipertensión pulmonar. Son chiquitos que tienen precisamente estas características. Hipertensión pulmonar y son los típicos desórdenes hipertensivos del embarazo. Entonces estos bebés, ahora vamos a ver de qué manera deben ser tratados. El otro tema, obviamente, es toda situación de hipovolemia lo lleva a una descompensación hemodinámica y cualquier situación postquirúrgica, obviamente porque tiene un postquirúrgico, una recuperación donde
requiere un tiempo de adaptación a esa situación, puede llevarlo a una descompensación hemodinámica. Bueno, y recordarles un poquito entonces que en toda situación de hipertensión pulmonar, lo que va a suceder es que obviamente el pulmón tiene las resistencias vasculares elevadas, esto es lo que sucede con el retardo de crecimiento, y esto ¿qué va a hacer? De que retorne menos cantidad de sangre a las cavidades izquierdas, y al retornar menos cantidad de sangre a las cavidades izquierdas, lo que va a suceder es que va a salir menos cantidad de sangre en el gasto del ventrículo izquierdo. Esto va a ir asociado directamente a disminución de la perfusión tisular o hipoflujo sistémico. O sea, la hipertensión pulmonar en esta población, que son particularmente los retardos de crecimiento, son bebés que van a ir a hipoflujo sistémico si no los atendemos adecuadamente. Cuanto más grave sea la hipertensión, que acá tenemos, digamos, una situación en la cual es más grave que esta, porque aquí lo que vemos es abombamiento septal de derecha a izquierda, y esto si lo vemos de entrada, bueno, no hay ninguna duda que ese chico lo tenemos que tratar y bajar las resistencias vasculares pulmonares, porque es la única manera de mantener el flujo sistémico. Distinto es la situación donde tenemos, ¿no es cierto?, disfunción ventricular izquierda, donde va a haber, sí, un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, pero va a tener que ver con un aumento en la presión Wedge, porque hay dificultades de que el pulmón drene en las cavidades izquierdas, en las venas pulmonares, y por lo tanto va a entrar con dificultad el ventrículo izquierdo y nos vamos a encontrar con un gasto también comprometido. Y bueno, en cambio, en la situación de ductus, lo que vemos habitualmente es que un ductus descompensado en general manda mucho flujo al pulmón, lo quita el circuito sistémico, y esto, porque el shunt ductal va a ser de izquierda a derecha, o sea, pasa de la circulación sistémica a la pulmonar, de manera tal que el pulmón se vuelve pletórico, va a aumentar el volumen de sangre que llega a las cavidades del lado izquierdo, y esto va a generar, sí, un aumento del gasto, pero me pone en riesgo la situación pulmonar. Por eso es tan importante en esta población de chicos donde los shunts persisten y donde han tenido particularmente corticoides prenatal y surfactante, que controlemos bien el ductus hemodinámicamente significativo. ¿Qué enfoque asistencial nosotros podemos hacer para evitar una descompensación en esta población de pacientes? Bueno, el enfoque es clampeo de morado de cordón. Si se puede llegar a la reanimación con cordón intacto, sería lo ideal. Monitoreo meticuloso, identificar comorbilidades, detección del shock compensado. O sea, lo que hablamos hasta ahora. Shock compensado es el momento de actuar en esta población, porque cuando pasa al descompensado y requiere reanimación, es muy mal tolerada. Tomar particular atención al grupo de retardo de crecimiento, ya que hacen una transición diferente. Son chicos que tienen en general hipoxia por hipertensión pulmonar, hay disfunción del ventrículo derecho que puede durar hasta 3 o 5 días, y el tratamiento debe ser agresivo. ¿A qué se le llama tratamiento agresivo? Colocar de entrada óxido nítrico. Hay que bajar las resistencias vasculares pulmonares. Si es, bueno, obviamente el sildenafil es la otra opción, en aquellos lugares donde no tienen óxido nítrico, pero también se puede poner como coadyuvante del óxido nítrico. Si tenemos la posibilidad, que yo estuve investigando, hay en el país sildenafil endovenoso. Vienen ampollitas y se administra de 0.5 a 1 microgramo por kilo y por hora. Son dosis bajas que se pueden ir aumentando. Y se hace en goteo. El nombre es sildenafil, búsquenlo, que hay en el país. Y bueno, y por supuesto, lo que hicimos en la situación de nuestro paciente con hipertensión pulmonar severa, que terminó siendo una estenosis pulmonar, el uso de prostanoides. En cuanto al NIRS precoz, hablamos de que si un NIRS se coloca y tiene menos de 55%,
de registro en el cerebro, estamos hablando de que muy probablemente ese paciente tenga hipoflujo sistémico en vena cava superior. O sea, vayamos enseguida. Si tenemos el NIRS colocado, por eso es importante que utilicemos con frecuencia el NIRS. ¿Por qué? Porque básicamente si tenemos registros bajos, te está hablando de que hay hipoflujo sistémico, y entonces accedemos a la vena cava superior y de esta manera cuantificamos ese hipoflujo sistémico y lo tratamos. Con respecto al shunt ductal persistente, chicas, el shunt ductal persistente, bueno, al tercer día de vida, un shunt que persiste está asociado a morbimortalidad. Así que ojo con esta población de pacientes que tienen, no miramos el ductus y que se nos pasan los días con el ductus abierto, y esto puede ser motivo de aumento de la mortalidad. Los inotrópicos y vasopresores que utilizamos, uno siempre busca evidencia, ¿no es cierto? Lo que sucede es que no hay suficiente número de casos en los estudios que sienten evidencia. ¿Por qué? Porque la población de pacientes es muy diferente. No es lo mismo un 23, 24 semanas, ¿no es cierto?, que se venga con un antecedente de coriomionitis que venga con un desorden, ¿no es cierto?, hipertensivo del embarazo. Son diferentes poblaciones. No es lo mismo el paciente que recibió corticoides prenatal que el que no lo recibió. No es lo mismo el paciente que fue recepcionado apropiadamente porque se lo esperaba y se preparó todo adecuadamente para recibirlo, que aquel que no. Entonces, el uso de inotrópicos y vasopresores, en general, en la bibliografía, pasa esto, que son pequeñas muestras. Son pequeñas muestras para el análisis, digamos, que pueda llevar a una evidencia científica. Bueno, obviamente la presión arterial y el flujo sistémico es fundamental su análisis. En hipotensión sistémica el uso de esteroides temprano reduce la duración de inotrópicos. O sea, cuando uno está con el bebé que está hipotenso y es resistente, ¿no es cierto?, a los inotrópicos habituales, entonces enseguida colocar corticoides. Bueno, en sepsis en esta población debe estar basada en la detección temprana del shock temprano. Sepsis quizás es uno de los elementos donde más frecuentemente se chocan los chicos, y detectar el momento inicial del shock caliente, digamos, del shock rosado, es el momento de actuar. Bueno, con respecto a la reanimación con el cordón intacto, estas, bueno, son un resumen de estos artículos. Es clampeo demorado del cordón, se aconseja en todo recién nacido que no requiera reanimación. Un estudio aleatorizado mostró que la reanimación con cordón intacto en términos y pretérminos tardíos mostró una mejor transición fisiológica postnatal. En las guías actuales se recomiendan prácticas que favorezcan el pinzamiento tardío del cordón y la ventilación antes del pinzamiento, aún en los microprematuros. O sea que tenemos que ir por la reanimación con cordón intacto. Esto hay evidencias científicas. Y con respecto a este importante artículo que tuvimos en un momento y que lo analizamos, que fue publicado en el 19 sobre neuroprotección, hay múltiples factores, ¿no es cierto?, que intervienen en lo que es la neuroprotección, y por supuesto la hemodinamia es uno de ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, desde el 19 a esta parte hay recomendaciones que fueron cambiadas. Entonces yo lo que hice fue analizar cada una de las recomendaciones y cuál es la evidencia de los nuevos cambios. Entonces, la antibiótico-terapia sigue siendo, obviamente, preventiva, ¿no es cierto? Preventiva o digamos, o en tratamiento de las madres con sospecha de infección, por supuesto, sigue siendo recomendación A. Los recién nacidos menores de 36 semanas, de 22 semanas nacidos de madres con coriomionitis, bueno, es entre lo que usamos habitualmente los antibióticos, sigue siendo una recomendación. También sigue
en madres con gestación de menos de 34 semanas, con riesgos de parto, la recomendación de administrar corticoides, el sulfato de magnesio, y el nacimiento por cesárea en pretérminos con posición dificultosa. Todo eso sigue siendo evidenciable. En cuanto al clampeo del cordón, el clampeo de mora del cordón debe ser una práctica recomendada en todo pretérmino que no necesita reanimación cardiovascular. Y el cord clamping, que estaba ahí como recomendado en ese momento, cuando el clampeo cuando el clampeo de cordón, cuando no se podía efectuar porque el bebé necesitaba una reanimación, hacer el milking. Eso estaba recomendado en esta revisión. Hoy en día está contraindicado. Eso hay una revisión de muchísimos artículos que son volúmenes de sangre importantes que ingresan al bebé y que son muy mal tolerados. En cuanto a la hipotermia, por supuesto, rutinario cuidado del que el bebé no se enfríe en el momento del nacimiento, y sobre todo si estamos hablando de reanimación con cordón intacto, hay que tener un cuidado muy estricto de la temperatura, porque es un marcador también de descompensación en todo orden, ¿no? Respiratoria y hemodinámica. Y en cuanto a los inotrópicos, ¿en qué varió? Vamos a ver. Evitar inotrópicos en el tratamiento de la hipotensión, al menos que se acompañe de lactato elevado, relleno prolongado, disminución de la diuresis y bajo gasto o flujo en vena cava superior. Eso era recomendación B. Hoy en día es clarísimo que el lactato, relleno capilar y diuresis no correlacionan con gasto ni con flujo. Por lo tanto, no esperemos a eso para hacer tratamiento. Con respecto a evitar iatrogenia como causa de hipotensión, tales como distensión pulmonar y deshidratación, ¿no? Obviamente, eso sigue siendo evidenciable. Con respecto a los inotrópicos, y estos es nuevo, todo esto es nuevo, es del 22, bueno, la dopamina a dosis bajas puede mejorar el flujo renal, pero a dosis más alta puede disminuir la perfusión de los órganos por caída del gas. Tenerlo en cuenta porque se asocia con mayor hemorragia intracraneana, con arritmias e hipertensión pulmonar. La dobutamina mejora la resistencia vascular sistémica y la pulmonar, aumenta el flujo en la vena cava superior y el gasto con mejoría de la perfusión. La evidencia sobre el impacto clínico es limitada, muestras insuficientes, eso es lo que les decía, o sea, las muestras de pacientes que son sometidos a tratamientos inotrópicos son de escaso número, y al ser de escaso número, porque las características de los pacientes no son comparables, hace de que no haya suficiente evidencia. La administración, y esto es importante, de bolus en los microprematuros se asocia con aumento de la hemorragia intraventricular. Entonces, solamente queda reservada cuando está demostrada la hipovolemia. O sea, se justifica que ha habido una pérdida aguda de sangre, un desprendimiento placentario, y ese bebé claramente tiene signos de hipovolemia, ese bebé se le debe transfundir. Ahora, bueno, esto yo me remetí, quise recordarles esta publicación de Nick Seban, que es del 2010, en el cual él, cuando empezaron a reclamar en evidencia que el uso de la ecocardiografía, escribí esto que me pareció una genialidad. Si necesitamos evidencias antes de la implementación del ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos, estas necesitarán estudios multicéntricos que deberán contar con una amplia disponibilidad de habilidades que pueden ser bloqueadas en espera de evidencias. Creo que esto es lo mismo que pasa con los tratamientos. O sea, los tratamientos no podemos esperar evidencias de cuál es la mejor droga para cada situación, porque es individual para cada paciente. Y así sucede con la indometacina profiláctica. Ustedes saben que esta era una recomendación ya que se había dado en ese artículo del 19, que debía considerarse en los pacientes extremadamente pequeños con factores de riesgo combinados. Factores de riesgo combinados se llamaba ausencia de corticoides y coriomionitis.
ese grupo de pacientes que pertenecen al endotipo 1 de ductus, no se trata, no es por el ductus, es por la neuroprotección, el uso de indometacina dentro de las 3 horas de vida entre términos de 23 a 24 semanas. Parece que los protege, pero solamente en este grupo de pacientes, 23, 24, hasta 25 semanas. Por encima de esas semanas, la situación es otra. En cuanto a la ventilación, no hubieron modificaciones en cuanto a las indicaciones de ventilación, ni tampoco respecto al tipo de ventilación en esta población de pacientes. Y en cuanto a la posición cefálica, sigue siendo también la misma recomendación, que siempre se recomendó 30 grados por encima del plano del colchón, en la prevención del neurodesarrollo. Y en cuanto al lugar de nacimiento, siempre esto es básico, debe ser en una unidad que esté preparada, ¿no es cierto?, para recibir en lo posible estos pacientes. La derivación de estos pacientes es un factor que juega en contra. Así que para concluir, hipotensión y estados de bajo flujo se asocian con mortalidad en esta población de pacientes. La precisión parece ser lógica y necesaria en las indicaciones terapéuticas, en minimizar la politerapia. Tampoco es bueno que llenemos al paciente, ¿no es cierto?, de medicamentos intentando mejorar situaciones que no tenemos un adecuado diagnóstico, así como el uso de múltiples inotrópicos. Porque, por ejemplo, la situación típica que un chico está hipotenso y no responde a los inotrópicos, pongámosle corticoides tempranos porque son deficitarios del eje. Entonces, protocolizar los tratamientos utilizando determinadas terapias en determinadas situaciones sería lo ideal. Lo que sucede es que no hay duda que una única medida no se ajusta a todos los pacientes y a todas las situaciones. Y esto es lo que pasa específicamente con este grupo de pacientes. La hemodinamia, por otra parte, es cambiante, lo que pudo ser de una manera en este momento es diferente dentro de un rato. ¿Y por qué? Porque mediaron, por la misma inmadurez, situaciones pequeñas generan grandes cambios. Una aspiración, una punción, ¿no es cierto?, cualquier agresión que tengamos del bebé puede modificar hemodinámicamente al paciente. Son absolutamente lábiles. Y detectar el shock compensado es la clave en el manejo de estos pacientes. Porque cuando pasan al descompensado y necesitan reanimación, llegamos tarde, porque esa reanimación va a dejar secuelas. El monitoreo detallado y utilizando la ecocardiografía funcional marcan el objetivo en las decisiones terapéuticas. Así que hay que aprender a ecocardio, chicos. Bueno, y acá terminamos. ¿Preguntas? En lo que gusta de la Making, que está contraindicado, en caso del desprendimiento de placenta, ¿se puede? Bueno, claro, ahí en un desprendimiento de placenta, yo te diría que estás en una situación donde no te queda otra más que cortar el cordón, ¿no es cierto? Porque ya el flujo, viste, se perdió. Y llevarlo a una mesa de reanimación, o si tenés la reanimación ahí, hoy en día, viste, también se puede hacer en presencia de la familia, ¿no es cierto? Eso es lo que se recomienda. ¿Se podría hacer No hacer making porque el volumen, el brusco de volumen ya lo que perdió por el desprendimiento lo perdió. Y el brusco ingreso de sangre, así de volumen, no lo puede manejar hemodinámicamente y puede hacerlo claudicar. No mil. Exacto. Si hubo un desprendimiento, el chico quedó anémico, la transfusión en un tiempo prudencial es lo recomendado. Puede ser que aún existe la persistencia de ductus mayor a 3 días se asocia con aumento de mortalidad. Sí, y bueno, estamos hablando de un ductus hemodinámicamente significativo. No estamos hablando, cuando hablamos de ductus, ¿se acuerdan? Uno decía, no todos los ductus son hemodinámicamente significativos. Puede haber ductus que no es hemodinámicamente significativo. Justamente se usan quizás las prostaglandinas para mantener la descarga que no sea totalmente. Eso es en hipertensión. Claro. En hipertensión y en el retardo de crecimiento, ojo, porque no estamos haciendo todo lo que debemos. Hay que estar muy atento al retardo de crecimiento, vigilarlo hemodinámicamente. Si tiene hipertensión pulmonar,
hay que tratarlo, porque ese chico así por flujo, y llegas tarde, porque después se van comprometiendo los órganos y ya está. Entonces, por ejemplo, cuando termina toda la terapia receptora, sigue siendo igual. Y bueno, es respuesta, viste, dosis respuesta. O sea, vos le colocas una dosis X y vas controlando que mejore la contractilidad, que es el efecto que estás buscando, o el ositropismo, o lo que sea el gasto, ¿no? Entonces, si la dosis no es la adecuada, la aumentás. Cuando se vuelve refractario, eso ahí es donde tenés la opción de colocar corticoides. Porque sabés que son deficitarios de eje, ¿eh? Y por lo tanto van a responder mejor.